Bienvenidos a este análisis. Esta semana, la Casa Blanca se encuentra, la verdad, en medio de una tormenta perfecta de crisis. Así que vamos a desglosar las presiones clave, una por una, para entender qué es lo que está pasando en realidad. Miren, todo arranca con este número, 2.7%. Y aunque parezca una cifra simple, es la chispa que enciende toda una semana de presión, y una presión inmensa para la administración Trump. Claro, porque la narrativa oficial era que en el país no había inflación. Pero ¿qué pasó esta semana? Bueno, los datos empezaron a contar una historia completamente distinta. Y ahí nace el primer gran punto de presión. Y con eso entramos al primer frente de batalla, la economía. Ojo, porque aquí es donde los datos chocan de frente con la retórica oficial. Y no solo eso, se está cocinando una lucha de poder interna que, la verdad, amenaza la estabilidad financiera del país. A ver, el primer gran problema es este choque, ¿no? Una contradicción total entre el mensaje político y la realidad económica. Es que el Departamento de Trabajo acaba de soltar la cifra, una inflación anual del 2.7%. Y esto, claro, es una pésima noticia para las aspiraciones republicanas en las elecciones que ya se vienen. Pero la cosa no termina con la inflación. Hay otra batalla librándose, una un poco más silenciosa, pero igual de importante. Y tiene que ver con la independencia de una de las instituciones financieras más cruciales del país. Y es que esto ya no es un simple desacuerdo, no, estamos hablando de un desafío directo a la independencia del Banco Central. De hecho, la situación ha escalado tanto que ya podría ser un asunto penal. Imagínense, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llegó a decir que se siente perseguido. Una declaración, bueno, alarmante es poco decir. Bueno, y la presión no es solo económica. Ahora se suma una capa más, la constitucional. Porque la herramienta económica favorita de la administración, su caballito de batalla, está por enfrentar su prueba más grande, nada más y nada menos que la Corte Suprema. Sí, porque para esta administración la palabra arancel es casi mágica. No es solo un impuesto, para nada. Es su principal herramienta de poder. Poder económico, comercial y, por supuesto, geopolítico. El tema es que, normalmente, el poder de imponer aranceles lo tiene el Congreso. Entonces, la gran pregunta que la Corte Suprema tiene que responder es, ¿puede el presidente usar esta arma por su cuenta sin consultar a nadie? Lo que está en juego aquí es muchísimo. Y aquí viene lo más interesante de todo. Parece que el propio presidente se huele una derrota. En su red social ya lanzó una advertencia sobre las consecuencias. Dijo algo así como que sería imposible devolver los billones de dólares que ya se cobraron. O sea, es una señal clarísima de que se está preparando para un fallo que podría desmantelar una pieza clave de toda su política. Bien, ahora veamos cómo toda esta olla a presión interna empieza a salpicar hacia afuera, generando situaciones súper volátiles en el extranjero. Primer punto, Irán. La administración acaba de imponer un arancel del 25% así de inmediato a cualquier país que se atreva a comerciar con ellos. La movida es clara, buscar estrangular su economía. Esto pone a la administración en una encrucijada, con dos caminos muy diferentes sobre la mesa, y ambos con consecuencias geopolíticas gigantescas. Por un lado, seguir con la presión económica. Por el otro, la opción de una intervención militar, que de hecho es algo que algunos de sus asesores están impulsando. Y atención a este número, porque eleva la tensión a otro nivel. 2.000. Es el número estimado de personas que habrían muerto en las protestas en Irán, según un informe de Reuters. Si esta cifra se confirma, la presión para una respuesta militar por parte de Estados Unidos va a ser enorme. Pero la tensión internacional no está solo en Irán, ¿eh? Mucho más cerca de casa, la relación con México sigue siendo, bastante tensa e impredecible. Hubo una llamada reciente entre los presidentes, pero la Casa Blanca no ha dicho ni pío sobre el resultado. Y ese silencio, pues, mantiene a todos en vilo sobre cómo van a colaborar en la lucha contra los cárteles. Y finalmente, toda esta presión, tanto la internacional como la económica, aterriza de lleno en casa. Y lo hace en un campo de batalla que se está volviendo cada vez más feroz: la inmigración. Miren, ya no es solo un debate. Ahora, estados como Illinois y Minnesota están llevando al gobierno federal directamente a los tribunales. En Illinois lo acusan de uso peligroso de la fuerza.
Y en Minnesota la cosa es aún más grave. La tensión explotó después de que un agente federal matara a una mujer. O sea, la retórica política ya se convirtió en batallas legales con consecuencias muy reales. ¿Y la respuesta del gobierno federal cuál ha sido? Pues para nada bajarle el tono. Todo lo contrario. Han redoblado la apuesta, desplegando 1,000 agentes más y aumentando todavía más la tensión con las autoridades de los estados. Y la presión no solo viene por el lado legal o policial, también está la vía administrativa. Hace poco, el Departamento de Estado anunció con bombo y platillo que revocó más de 100,000 visas. Lo presentaron, claro, como si fuera una gran victoria. El discurso oficial es que esto es un triunfo para la seguridad nacional. Usan un lenguaje muy duro, hablando de deportar a estos matones. Pero cuando uno mira los detalles, el objetivo es súper amplio. No estamos hablando solo de personas con condenas graves. La medida también afecta a miles de estudiantes y a trabajadores especializados. Pero más allá de las cifras y de las peleas en los tribunales, hay algo más profundo: el miedo. Un miedo real. Este testimonio que vemos es un reflejo del impacto humano de todo esto. Gente que por puro temor decide irse del país por su cuenta, por miedo a lo que les pueda pasar a ellos o a sus familias. Entonces, para ir cerrando, el punto clave aquí es entender que nada de esto está pasando de forma aislada. Son todas piezas de un mismo rompecabezas. Presiones económicas, legales, internacionales y domésticas, todas están acumulando al mismo tiempo y, peor aún, se alimentan unas a otras. Y toda esta mezcla de crisis, pues, crea un momento de una volatilidad altísima. Con la presión subiendo por todos lados, la pregunta final no es si algo se va a romper. La verdadera pregunta es, ¿qué será lo primero en ceder?